Ok, entonces, bueno, ya estamos Chofi, tráeme agua calientita aquí nomás. Y le echas un de ese. Le pones un minuto, así poquito, ¿ok? Y le echas dos. ¿Ya? Ok, entonces vamos a empezar con nuestra enseñanza de este día. Como vieron ustedes, ahí tuvo la enseñanza de Chuy. Muy buena, muy importante, ¿verdad? Ahora vamos a estar viendo, acuérdense que terminamos a las 8:40, estamos muy a buen tiempo, 8:40, ¿ya? Ok, 8:40, entonces, vamos a estar viendo el tema del día de hoy. El tema del día de hoy de esta enseñanza se llama el carácter de Jesucristo. El carácter de Jesucristo o las características de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo. No las vamos a ver todas, obviamente, porque pues es un montonón, pero sí vamos a ver algunas características de Cristo. Entonces empezamos. ¿Qué clase de características tenía Cristo? ¿Cómo era Él? ¿Cómo era Él? ¿Cómo era su carácter de Cristo? Acuérdense que Cristo tenía su carácter, ¿verdad? Él tenía sus características y vamos a estar enfocándonos en eso, las características de Cristo. ¿Cuáles eran las características de Cristo? Bueno, fíjense cómo Cristo tenía sus atributos, cómo Cristo tenía sus características, cómo era su carácter de Cristo. Eso es bien importante, ¿ok? Porque nosotros necesitamos aprender de las características de Cristo. Es bien importante que nosotros aprendamos las características de Cristo. ¿Por qué? Porque podemos aprender características de hombres, lo cual está bien, si son características de Cristo, ¿verdad? Entonces, y qué mejor aprender directamente del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sus características de Él. Por ejemplo, tenemos una de las primeras características de Él, su característica, lo que le caracterizaba en ciertas ocasiones o en ciertas áreas. Número uno, su celo. Cristo tenía celo. Acuérdense que la Biblia dice que un celo sin ciencia hace más mal que bien, pero un celo con ciencia, o sea, un celo con verdad, hace mucho bien. ¿Sí entendemos? Entonces, Cristo tenía celo. Él tenía celo. Fíjense lo que dice ahí en San Juan 2. Cristo tenía celo. Y es importante ese celo, porque nosotros debemos de tener celo también de Dios. San Juan 2, tenemos que tener celo, porque el celo ahorita nos va a ayudar. Acuérdense que un celo sin ciencia hace más mal, pero un celo verdadero hace mucho bien. Vamos a ir a 2:15 al 17, fíjense lo que dice así. Dice 2:15 al 17, léelo, cacho. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Sí ven lo que hizo Cristo? ¿Verdad? Cuando Cristo tenía celo, o como Cristo tuvo celo, eso es lo que le caracterizaba. Cuando veía ciertas escenas, por así decirlo, como la iglesia, o el templo, pues, ¿verdad? El templo, ¿verdad? El templo, él mismo la llamó casa de mi Padre, ¿verdad? Esta es casa de mi Padre, dice. Y ¿sabes qué? Ustedes la han hecho cueva de ladrones, le dijo allí a los cambistas, ¿verdad? A todos los fariseos, a todos ellos, les dijo, esta casa supuestamente es casa de oración. Es donde esta casa debería de guardarse para la oración, para la predicación de la palabra.
pero dice, ustedes la han hecho que esta casa sea una casa de ladrones, porque ustedes son unos ladrones. Entonces, ese celo de Cristo hizo todo eso. ¿Sí entendemos? Entonces, ese celo, muchas veces el celo te va a hacer que hagas esas cosas. ¿Por qué? Porque es un celo de parte de Dios. O no te da celo cuando tú ves o cuando tú oyes que dentro de la iglesia hay hermanos, por así decirlo, que tienen puesto y que ni siquiera leen la Biblia y que ni siquiera se santifican y que ni siquiera les importa cómo está su relación con Dios, o a poco no da celo todo eso de decir, bueno, este hermano, ¿cómo voy a creer que está enfrente y todavía sigue haciendo sus cosas? O nos debería de dar celo de nosotros mismos, ¿sí entendemos? Entonces Cristo tenía celo, y ese celo hacía que Cristo hiciera esos. Y ¿se acuerdan lo que hizo? Los agarró a chicotazos. Y le dijo, ¿sabes qué? Estas mesas que ustedes están las tiró. Aquí le tiró, aquí no estés vendiendo eso. Imagínense si Cristo no haya tenido celo, ¿verdad? No, pues es que ahí están vendiendo y pues no hay problema, ¿verdad? Pues se ocupa vender, yo entiendo eso. No, pero él tenía celo. Y por su celo es lo que hizo. Entonces, imagínate un cristiano sin celo. Bueno, tú tienes que tener celo. Tienes que tener celo. Imagínate un cristiano sin celo, ¿verdad? Cuando vea cosas, ¿verdad? Pero acuérdense que el celo que nosotros tengamos tiene que ser celo con ciencia, ¿eh? No un celo sin ciencia. No vais a tener un celo sin verdad. No, tienes que tener un celo con verdad. Y ese celo, primero nos lo debemos aplicar en nosotros, en nuestra casa, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, con los de nosotros. Como dice un dicho, el buen juez por su casa empieza. Y como Pedro dijo, el juicio de Dios comienza con la casa de Dios. ¿Qué diciendo? Que es como el dicho dice ese, el buen juez por su casa empieza. Entonces, pero Cristo tenía celo. Esa era una cosa de que le caracterizaba a Cristo, su celo. Entonces muchas veces nosotros tenemos que orar y decir, Señor, dame celo. ¿Cómo voy a ver las almas que están yendo al infierno y yo no hago nada? ¿Sí entendemos? O sea, que nos dé celo, que orar, Dios, dame celo por ti, pero dame un verdadero celo. Cárgame de celo, Señor, como el celo que tú tenías. Imagínate. Y cómo Moisés pasó, como decía Chuy, 40 días de rodillas orando. Imagínense. Si muchas veces cuando uno ora todos los días en la mañana, uno ya siente que, por así decirlo, que pues está cerca de Dios. Pero ora, y si tú oraras 3 veces al día, como Daniel lo hacía. Ahora, si tú oraras como Moisés, 40 días seguiditos. No, hombre, es otra cosa. Estamos hablando ya de palabras mayores. Entonces, ahí nomás ustedes para que vean. Por eso Moisés fue el más grande, humilde hombre, después de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, ¿sí estamos entendiendo eso? Entonces, Jesucristo tenía celo. Hay que orar a Dios, que Dios nos dé celo. Esa es una característica de Él. Siguiente característica. Su compasión. Cristo tenía compasión. Híjole, esta está buenísima. Cristo tenía compasión. Muchas veces, muchos predicadores no tienen compasión. Muchos predicadores no tienen compasión. ¿Y saben por qué? ¿Cómo ustedes pueden notar que un predicador no tiene compasión? ¿Saben cómo? Hay muchos predicadores que ya tienen años y años y años en el ministerio de la predicación. ¿Y saben cuántas llevan? ¿Cuántas obras? ¿Cuántos pastores han mandado? 1. ¿O sabes qué? 2. 2 pastores, muchas veces predicadores que tienen años predicando la palabra de Dios.
Yo me he dado cuenta de muchos que tienen hasta 20 años, 25 años predicando. Que nomás llevan como unas 2, 3 obras mandadas. O predicadores que tienen 30 años, que apenas han mandado unas 2, 3 obras. ¿Ustedes creen que esa es compasión por las almas? ¿Cómo voy a creer eso? ¿Cómo voy a creer eso que un predicador que ya lleve predicando 15 años de pastor, y cómo voy a creer en el mundo que apenas lleve 2 obras mandados? Como que si no le importan los pueblos. Y luego viene alguien y le importa un pueblo y luego dice, no, esa iglesia no es de Dios. ¿Es de qué estupidez? ¿Qué tontería? ¿Por qué? Porque no tienen compasión. Yo pienso que si un predicador tuviera compasión por las almas perdidas de los pueblos, yo pienso que de perdido estar orando, Señor, cada año levanta un predicador para mandarlo nosotros. Un predicador que salga de nosotros, un predicador que salga de nosotros. Aquí está este pueblo sin pastor, aquí está otro pueblo sin pastor, aquí está otro pueblo sin predicador. Manda a alguien, Señor, nosotros vamos a hacer lo que nosotros podemos y tú haz la obra. Pero no, ¿saben qué es lo que hacen? Quiero más gente, quiero más gente, quiero más gente, quiero más gente, porque quiero que la iglesia sea grande, grande, grande. Quiero mi nombre ser alzado. ¿Y se acuerdan cómo hizo allá en la Torre de Babel? Que Dios les dijo, espárzanse, espárzanse. En vez de que se junten, espárzanse. Levanten iglesias aquí, iglesias allá. Que la predicación se vaya para todo el mundo. Pero no, en vez de los de la Torre de Babel empezaron a hacer una torre por si fueran los esparcidos. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los acabó confundiendo y todos fueron desparramados. ¿Por qué? Porque no entendieron que en vez de apuñarse se tenían que desaparecer, tenían que esparcir. ¿Qué es lo que hizo también el Señor en Hechos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estaba la iglesia de Jerusalén grande? ¿Y saben qué es lo que les trajo? Persecución. ¿Y si o no se fueron? Se fueron predicando, salvo los apóstoles. Pero ¿cómo se llamaba? ¿Quién es el que fue para Samaria? Felipe. Felipe se fue y él fue predicando, fue predicando. Pero no sea que venga la persecución, ¿verdad? Ahí estaban. Y muchas veces los predicadores es lo que hacen eso. Querer una iglesia grande, 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 grande. Grande, quiero una iglesia grande. Y no hay nada de malo querer una iglesia grande. No hay nada de malo. Pero si están enviando misioneros. Si están enviando. Pero si no están enviando, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, ¿dónde está la compasión para los demás pueblos? ¿Dónde está la compasión? Y Jesucristo tenía esa característica, que Él tenía compasión al ver las multitudes. Entonces, no me puedes decir que cuando un predicador tiene compasión, no me vais a decir, es que tiene 20 años, 15 años, 30 años de predicador y lleva apenas 2 obras que han salido. Imagínense. ¿Eso será compasión? Y todas las almas que ya se fueron al infierno, que podían haber mandado a alguien ahí, ¿dónde está? ¿Sí entendamos eso? Fíjate Jesucristo cómo tenía compasión. Fíjate su compasión de Él. Vamos a ir a Mateo 9:36. Mateo 9:36. Mateo 9:36. Fíjate lo que dice ahí. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. ¿Sí ven lo que dice ahí? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tenían pastor. Al ver Cristo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque no tenían pastor. Tengo compasión de esta gente, dice, porque no tiene pastor. Esta gente necesita un pastor. Este pueblo necesita un pastor. Mira nomás toda la gente que está allí. Se van a ir al infierno si nadie les predica. ¿Y cómo yo quiero una iglesiona grandota? Y aunque hay muchos hermanos que casi en las iglesias grandes hay veces que ni siquiera hacen nada ahí, que nomás están ahí sentados, teniendo dones, nomás ahí sentados, y prefieren estar allí que hacer algo. Ese es el asunto. Pero Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque no tenían un pastor. Tanto pueblo que hay, sin un pastor. Ahí nomás ustedes métanse a YouTube, en los pueblitos de México, cómo son idolátricos, cómo ellos llevan una virgencita ahí, el San Martín de Porras, ahí un idolito ahí, cargándolo, y son multitudes sin pastor, y muchas veces uno dice, es que esas personas idolátricas, el infierno merecen. Esa es una tontería. Es una tontería. En vez de tener nosotros compasión por esos pueblitos y hacer lo que nosotros podamos para que haya un pastor allí. Cuando un hermano tiene compasión de un pueblo, de decir, sabes que no, en ese pueblo debería de haber un pastor. Debería de haber un pastor. Y cuando el Señor a mí me puso eso, ¿sabes qué? En Copala debería de haber un pastor. Tanto niño. Me ponía a ver los desfiles y un puñonón de niños en los desfiles. Y yo dije, ¿cómo es posible que no haya un pastor ahí? Tanto niño ahí. ¿Sí te acuerdas de los desfiles, verdad? Miles de niños ahí. En los desfiles, cuando hacen los desfiles. Niños de primer grado, de tercero, de todo, hasta ¿cuál? Hasta la secundaria, la prepa parece. Y allí todos formados, y como en el mundo no había un pastor. Y es lo que dije yo, no. No puede ser así. No puede ser así. Al ver las multitudes tuvo compasión. Y yo, por eso les digo, ¿cómo voy a entender yo a un predicador que tiene 10, 20, 30 años y apenas ha mandado 2 pastores o 3 pastores? ¿De veras eso es compasión? Ese hombre está seco de compasión. Hay predicadores secos que no tienen compasión. Hay predicadores que ni siquiera ven las multitudes. No, para no tener compasión. Porque quiero aquí, toda la gente aquí conmigo, toda la gente. Quiero aquí toda la gente, todos. Y listos para pelear. Quiero a la gente toda. Estupideces. ¿Sí entendemos eso? Pero Cristo dice que Él tenía compasión. Él tenía compasión de la gente. Por las multitudes que no tenían pastor. Yo no entiendo a los hermanos que en su pueblo no hay ni un pastor. Y tienen años de cristianos y no hacen nada por su pueblo. Y aunque muchos de ellos empezó el evangelio con ellos fueron la cuna del evangelio, pero ¿sabes qué? Va a ser la tumba del evangelio también. En muchos hermanos, allí empieza el evangelio, pero ahí muere. Yo por eso digo que debemos de estar en un lugar donde podemos hacer algo. No estar ahí con la multitud, ¿verdad? Con la multitud sin hacer nada. Prefiero pasar mi vida haciendo algo, lo poco, lo mucho, pero haciendo algo. Y fíjense cómo Dios ha bendecido la iglesia en Copala. Cómo Dios la ha bendecido.
Ahorita en el funeral, Javier me estaba diciendo que hubo 20 salvos. Y los otros que ya se han ganado para Cristo. Y cómo anda la semilla sembrándose, cómo anda la semilla sembrándose por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Que Dios, Él en su misericordia nos miró, ¿verdad? Y su gracia nos ayudó para mirar eso. Él nos hizo ver eso. Y pudimos ver las multitudes sin pastor. Y hicimos algo por la gracia de Dios. Pero imagínense, Cristo, ese es su corazón de Cristo. Su corazón de Cristo es tener compasión. Porque estas multitudes, ¿tenían pastor o no tenían? No tenían pastor. No tenían pastor. Y Cristo dijo, no, ¿sabes qué? No puedo aguantar eso. Estos necesitan un pastor. Necesitan un pastor. Fíjense lo que dice ahí. Fíjense lo que dice ahí en Lucas 12, 49, 50. Fíjense lo que dice ahí. Es nomás un paréntesis. Lucas 12, 49. Lucas 12, 49. Léanle. 49 y 50. Fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Dice Cristo. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Jesucristo se angustiaba. ¿Cómo me angustio? Dice, hasta que se cumpla. Si lo ponemos en contexto de las multitudes, haz de cuenta que Cristo estaba diciendo, ¿cómo me angustio que no haya un pastor en mi pueblo? ¿Cómo me angustio que no haya un pastor en tal pueblito? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Pero muchas veces tanto predicador que nomás están pensando en ellos, y quieren gente para ellos, y gente, cuando Cristo dijo que vayan. Cristo, yo voy a estar con ustedes, pero que vayan. Yo voy a estar con ustedes cuando vayan. No cuando sean un montón de gente y no estén haciendo nada. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Ok, entonces Cristo tenía compasión por las multitudes sin pastor. Cristo tenía compasión por las multitudes enfermas. Fíjense, Mateo 14, 14, rápido. Mateo 14, 14. Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí esta multitud estaba enferma. Y Jesucristo dijo, esta multitud está enferma. Los voy a sanar. Entonces no nomás tuvo compasión por la multitud que no tenía pastor, pero tuvo compasión por la multitud que estaba enferma. Muchas veces nosotros ni siquiera tenemos compasión por los que están enfermos en los pueblos. ¿Por qué? Porque empezamos a acaparar todo. Y como les digo, está bien que haya mucha gente en una iglesia, pero si esa iglesia no está enviando predicadores, entonces ¿qué está haciendo? Acaparar. ¿Cómo? ¿Es lo que dijo Dios? No. Aquí está Cristo entonces teniendo compasión por la multitud que está enferma. Bienaventurados, ¿verdad? Los que piensan en los enfermos. Como dijo Cristo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, tuve en la cárcel, tuve enfermo y me visitaste. ¿Sí entendemos eso? Entonces seguimos. Él tenía compasión, esa era una característica de él. Nosotros como cristianos debemos de orar, Señor, dame compasión por los que no tienen pastor, por los que están enfermos, y la tercera, por las multitudes hambrientas. Fíjate lo que dice Mateo 15:32. Mateo 15:32, las multitudes hambrientas.
15:32, el que lo tenga, léale. Okay. Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que está conmigo y no tiene qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, No sea que desmayen. no sea que desmayen en el camino. Tengo compasión de la gente porque ya está 3 días aquí que están conmigo y no tienen qué comer. Ahí estaba esa multitud hambrienta. Y dijo Jesús, tengo compasión de esta gente que está hambrienta. Los que tenían hambre. Muchas veces en nuestros pueblos también hay pobreza. También hay pobreza. Muchas veces hay falta hasta de comida, hasta de lo necesario. Y muchas veces nosotros en las iglesias acaparando y acaparando y acaparando y acaparando. Eso no es bueno. Muchas iglesias tienen hasta ¿sabe cuántos? Miles ahí. Y allí se van a quedar esos miles. Por eso mucha iglesia americana se está muriendo. Mucha iglesia americana se está muriendo. Mucha iglesia americana. Yo les puedo decir ahorita de perdido de 10 que se murieron. No, es que la iglesia, ¿verdad? No puede morir, va a seguir. Muchos dicen eso. Pero entonces, ¿por qué se deshacen las iglesias? Ahorita las iglesias de los americanos, bien muchas ya se deshicieron. El cristiano sigue, pero como iglesia sí se deshace. Y si no, ustedes vean la iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba en su apogeo en Efesios. 30 años después, cuando viene el Apocalipsis, ya había perdido su amor. Ya estaba haciendo las cosas mecánicas. Ahorita allí hay un montón de iglesias, mezquitas de musulmanes, donde estaba la iglesia de Éfeso. Un montón de mezquitas ahí, está apestado de puro musulmán ahí, donde estaba esa gran iglesia de Éfeso. Y todavía la gente, no, pues la iglesia no muere. Imagínense. El cristiano que es salvo sigue salvo. Pero la iglesia, ¿sí entendemos eso? Entonces Jesucristo, esa era su característica de él, que tenía compasión. Por eso les digo, nosotros debemos orar a Dios y decir, Señor, dame compasión. Dame compasión. Ayúdame a ver las multitudes como tú las miras. No como yo las miro. Es que son rebeldes, hay que le busquen. No. Muchas veces así son porque nadie les ayudamos. ¿Entendemos eso? Imagínense si Dios no haya venido a ayudarnos, si Cristo no haya venido a ayudarnos, y Dios haya dicho, ya, son rebeldes. Pero no, Él vino a lo suyo, y aunque los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí entendemos? Entonces, esa es su compasión. Sigamos. Su mansedumbre. Él tenía mansedumbre y bondad. Tercer característica de Cristo, tenía mansedumbre y su bondad. ¿Se acuerdan cómo el Señor trata con nuestras debilidades? Cómo Él con mansedumbre nos ayuda, con mansedumbre, ¿verdad? Con bondad nos corrige, ¿verdad? Como dice Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 cuando dice, considerándote a ti. ¿Sí entendemos? Fíjense lo que dice Gálatas 6.1, voy a ir rápido, ustedes no vayan para allá. Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, con un espíritu de mansedumbre. Así es como Dios, como Cristo tiene su característica, una característica de mansedumbre. Cuando Él trata nuestras debilidades, Él las trata con mansedumbre. También, ¿se acuerdan cuando Cristo lavó los pies de los discípulos?
Vamos ahí. San Juan 13, 4 y 5. 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 El que lo tenga, léale. San Juan 13, 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Fíjense. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó ¿a qué? A lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahí vemos la mansedumbre de Cristo, su bondad de Cristo, ¿da?, hacia sus discípulos, lavándole los pies, lavándole los pies él con su toalla al Señor. Esa es su bondad de Él, esa es su mansedumbre de Él. Al tratar nuestras debilidades, Él nos trata con mansedumbre, con bondad. Cuando le lavó los pies a sus discípulos, hasta sus palabras de Cristo, como él decía, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Sí entendemos eso? Entonces su bondad de Él, su mansedumbre de Él, la vemos hasta en sus palabras. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar, pero vengan a mí. Entonces, hasta su lenguaje de Cristo lo vemos que es de un carácter de mansedumbre, de un carácter de bondad. Vengan a mí, vengan a mí. Una invitación, ¿verdad? Vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Es su característica de Él. Su mansedumbre, su bondad, hasta en su lenguaje podemos hallar la mansedumbre de Cristo. ¿Sí entendemos? Qué lejos muchas veces estamos en nuestro hablar. Muchas veces yo mando textos, ¿verdad? Y les digo, tantos salvos fueron, ¿verdad? Tantos salvos fueron. O pasó esta. Y muchas veces ni siquiera la gente dice nada para atrás. Ni siquiera, oh, gloria a Dios que hubo eso. No, mucha indiferencia muchas veces entre nosotros como cristianos. Mucha indiferencia. Haz de cuenta que los de aquí no le importa a los de allá no le importa a los de acá. Ah, fueron salvos allá, pero fueron salvos en tu pueblo. Ah, fueron salvos allá, pero no, fueron salvos en otra ciudad. Muchísima indiferencia muchas veces. Eso no debe de ser en nosotros, porque Jesucristo nos mostró que Él, hasta en sus palabras, Él tenía mansedumbre. Hasta en sus palabras Él tenía bondad. Por eso hasta en sus propias palabras decía Él, venid a mí. ¿Verdad? Hasta cuando Él hasta en sus sufrimientos, dice la palabra de Dios en Isaías 53, 7, cuando dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta en su comportamiento de Él mostró ahí, ¿verdad?, su bondad, su mansedumbre de Él. Entonces eso era lo que le caracterizaba a Cristo. ¿Sí entendemos? Su valor. Cuarta característica de Cristo, su valor. Cuarta característica de Cristo, su valor. Vamos a ir a Lucas 4:16. Bueno, mejor vamos a ir a Mateo 21. Mateo 21, su valor. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahí entró Jesús en el templo y ese pasaje es paralelo del de Juan, ¿se acuerdan? Cuando echó fuera los cambistas. Acuérdense que Jesucristo purificó ese templo 2 veces. Una al empezar su ministerio, y otra fue
La otra fue la primera se llevó a cabo al comienzo de su ministerio y la segunda durante la semana final de su ministerio. Entonces, 2 veces sacó a los cambistas, les volteó las mesas. Entonces, ahí vemos cómo Jesucristo tenía valor de hacer las cosas. El valor también. Tenía celo, pero también tenía valor. Pero fíjense cómo tenía celo, tenía valor, pero también tenía compasión. Y era manso. Estamos viendo las características de Cristo. Cómo Él tenía valor. ¿Verdad? Porque se ocupaba valor. Para quitar a los cambistas que estaban ahí en el pueblo, para voltearles las mesas, para correrlos, para agarrarlos a chicotazos. Se ocupaba valor. Y Él tenía valor. Se ocupa valor muchas veces para decir las cosas. ¿Sí o no? Se ocupa valor. Pero esa es la verdad. Dios nos guarde a nosotros que si Dios nos permite estar predicando por 15, 30 o 20 o 25 años y Dios nos guarde de nomás haber ayudado o mandado a una o dos obras. No, Dios nos guarde de eso. Que Dios nos siga dando visión para seguir ayudando a otros pueblos que se predique el evangelio. Porque para eso estamos aquí. No estamos aquí para ser un montón de gente y todos mundanos y toda la cosa y tú que estás haciendo, no, yo nada, pero aunque sea voy. No, la cosa es estar haciendo algo. ¿Verdad? Entonces que Dios nos guarde de ser predicadores de 20, de 15 años, de 10 años y no hacer nada para el reino de Dios en otros pueblos, en otras multitudes que no tienen pastor, que tienen hambre, que tienen enfermedad, que tienen todo, y nosotros no hacer nada. No, Dios nos guarde de eso. Ese evangelio no. No, nosotros yo no quiero nada con eso. A querer hacer un montón de gente sin hacer allá donde de veras se necesita. Aquí también se necesita, pero también allá. ¿Sí entendemos? Que Jesucristo tenía valor también, ese es su carácter de Él. Ok, entonces seguimos adelante. El último que vamos a ver, por cuestión del tiempo, 8:19, nos quedan 10 minutos. Uno de sus características de Él, su amor. Juan 15:13. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por su amigo. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Mira lo que dice ahí. ¿Sí ven? Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí ves el asunto? ¿Sí ves cómo Jesucristo tenía amor? Cristo, como miembro de la Trinidad, naturalmente ama aquello que su Padre ama. Sin embargo, cuando Él estaba en el mundo, amó especialmente a su Padre, a sus discípulos, a los niños, a sus amigos y a la ciudad de Jerusalén. Vamos a ir a Lucas 19:41. Lucas 19:41. Ahí es donde dice. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué pasó? Lloró sobre ella. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ahí está Cristo, todo su amor derramándose en sus emociones del Señor. Unas emociones santas del Señor. Lloró sobre ella. Y ahí es donde le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Lloró sobre ella. ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado por cierto pueblo
que no tiene predicador, que no tiene iglesia, que no tiene alguien quien les predique la palabra de Dios. Muchas veces ni conocemos las lágrimas. No, nos subimos a predicar sin lágrimas, todos secos y nomás a puro chicotazo a la gente, chicotazos verbales. Y luego después vemos que no nomás el mundo trata con chicotazos, pero también vemos muchas veces los predicadores que tratan con chicotazos. Y ya el cristiano no sabe dónde refugiarse, si en la iglesia o en el mundo. ¿Ven? Y ya entonces empieza uno a buscar sus propios refugios. Porque chicotazos al mundo, chicotazos al predicador, pues entonces. ¿Ven? Pero Jesucristo, dice la Biblia, que Él tenía amor. Él al mirar Jerusalén lloró sobre ella. Rebeldes. Rebeldes esos se ganan. No, él lloró por esa ciudad. Orar, dice, para que Dios envíe obreros a las mies. Orar. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ¿cómo él lloró? ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado? Por ejemplo, cuando vemos, ¿verdad?, a los pueblos que tanta idolatría hay en ellos, ¿verdad? Y nosotros lo único que, pues yo estoy bien. Un hermano, o yo una vez hablando con un hermano, me dijo, no, dice, pues mi esposa y mis hijos ya son salvos, yo ya, y luego dijo unas palabras hasta feas, yo ya, dice, yo ya fregué, dice, ya ellos. Imagínense qué indiferencia. Si así han dicho la gente que le hablaron a él, fuera rumbo al infierno. ¿Sí entendemos eso? Pero Cristo dice que al ver la ciudad de Jerusalén, Él lloró. ¿Por qué? Porque todo su amor ahí estaba, sobre la ciudad esa de Jerusalén. Entonces, esas son las características de Cristo. Su carácter santo de Cristo. ¿Sí entendemos? Eso es lo que nos falta a nosotros, tener el carácter de Cristo. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Que tengamos ese carácter, esas características que tenía Cristo. Hay que pedírselas al Señor. Señor, dame esas características que tú tenías. Dame ojos para ver a la multitud como tú la ves. Ayúdame a amar a la gente como tú la amas. Ayudar como tú la ayudas. ¿Verdad? ¿Sí entendemos eso? Entonces ahí están las características de Cristo. Y bueno, allí terminamos. Y a los que nos están viendo, que Dios les bendiga, que Dios les siga ayudando, que Dios les cuide y que Dios les guarde, ¿verdad? Que Dios guarde a sus familias también allá en su casa donde están. Y nos vamos a despedir. Que Dios les bendiga.